para poder compartir pantalla y eso, maestro. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces lo haremos. Bueno, yo realmente creo que planeé la presentación de manera, ¿cómo les diré?, más corta, pero con un enfoque un poquito diferente, es decir, estábamos en el tema del endoesqueleto, ¿sí? Pero yo quisiera hacer una especie de introducción con esta imagen que tengo acá, sacada de un libro, si no mal recuerdo es el del Romer de Anatomía, ¿no? Y para señalar lo siguiente, cuando ustedes vean con David el tema del sistema digestivo, van a ver que si, digamos, tuviéramos esta imagen a la mano, es una etapa embrionaria de un mamífero, ¿sí? En cuanto a su sistema digestivo. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? Porque me gustaría ubicar bien lo que es el tema de esqueleto visceral de los vertebrados, particularmente empezando por el de los peces. Y ese esqueleto visceral se refiere a los originales arcos branquiales, que todos tenían esa función de soportar branquias, pero en un momento el primer arco perdió branquias y entonces su esqueleto se asoció con la boca para formar el arco mandibular. En otro nivel evolutivo encontramos que el segundo arco también pierde branquias y se asocia con el ya formado arco mandibular, se asocia en parte y constituye el llamado arco yoideo. Y entonces esto implica que cada vez se reduce más el número de arcos branquiales, ¿sí? De tal manera que en los condrictios, como habíamos visto en sesiones anteriores, bueno, pues quedan el número de 5, como les había mostrado aquí en este esqueleto de tiburón, ¿sí? Ahí ustedes pueden contar 5 arcos branquiales, aunque están un poquito rotos, ¿sí? Pero previamente ya se había formado el arco mandibular, ¿sí? En otro nivel, como les comenté hace rato, se forma el arco yoideo, que se asocia un poco con la mandíbula inferior. Luego sigue y forma también lo que llamamos lengua, aunque me cuesta trabajo señalarlo porque por el ángulo, todo eso, ¿no? Bien, entonces, esto es en condrictos, sin embargo, en osteictios avanza la transformación de arcos branquiales, aunque aquí no se ve, ¿verdad? En el ejemplar porque el opérculo me está tapando todos los arcos branquiales, y bueno, pues tendría yo que romperlo prácticamente de este ejemplar para asomarme a ver el aparato branquial, pero lo vamos a ver luego en un dibujo. Entonces, en ese llamado aparato branquial, que es el conjunto de arcos branquiales, contaríamos solo 4 arcos branquiales funcionales, o sea, que soportan la branquia, porque el quinto arco pierde los filamentos branquiales y en cambio desarrolla más su dentición, que le llamamos dentición faríngea. Entonces, como que es una tendencia a la reducción del número de pares de branquias y por lo tanto el número de pares de arcos branquiales. Ahora, si todavía nos seguimos hacia los tetrápodos, ¿alguien de ustedes me podría decir cuántos pares de branquias tiene una larva de anfibio, como ¿cómo se llama? Lo que llamamos renacuajo o el
las larvas de las salamandras, entre las cuales está el famoso ajolote, ¿sí? Que morfológicamente es una larva. Entonces, no sé si ustedes se han fijado cuántas branquias tiene. ¿Algunos de los presentes lo han observado? Es que hay veces que vemos algo y no detallamos un carácter, ¿no? Porque se han visto ajolotes, por lo menos en fotografías, videos y eso, ¿no? ¿Alguien de los presentes ha tenido la experiencia de ver un ajolote vivo? Tienen como tres pares, ¿no? O sea, Exactamente 3 pares, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va bajando el número de pares de branquias desde los primeros vertebrados. Si ustedes ven el fósil de un ostracodermo, van a ver ahí el molde de lo que eran las bolsas branquiales y desde luego aberturas branquiales externas, todo eso. Y entonces, sea alrededor de 10, 12, no sé, según el grupo, y entonces va bajando gradualmente el número de branquias hasta que llegamos a que ya los reptiles no nacen con branquias, ¿sí? Y desde luego, pues las aves y los mamíferos, ¿no? Bueno, entonces esta parte del tubo digestivo que está aquí en una fase de desarrollo, ¿sí? Muestra lo siguiente para que ya nos ubicamos bien. Empieza aquí con lo que va a ser la boca y que continúa como un primer segmento del tubo digestivo que se llama cavidad bucal, termina más o menos aquí. Hay que hacer notar lo siguiente para que no se nos vaya a pasar ni a David ni a mí, que aquí en la parte dorsal de la cavidad bucal embrionaria tiene una evaginación que va a hacer contacto con una evaginación del cerebro. Es decir, en lo que va a ser parte de la hipófisis lo está, digamos, proporcionando el cerebro, pero esta parte se asocia con esta del digestivo que va a formar otra parte de la hipófisis. Estoy hablando de neurohipófisis y adenohipófisis, ¿sí? Entonces eso hay que recordarlo siempre, porque repito, es una parte o un detallito que hay que ver, pero importante, de la cavidad bucal embrionaria. Luego, más o menos desde este punto hasta este otro de acá, ¿sí? Es otra porción del tubo digestivo que llamamos faringe. Y entonces ahí lo que vamos a observar en esas etapas embrionarias, que se desarrollan pares de bolsas branquiales o faringias, como está aquí nombrado. Entonces señalo aquí un par, luego por aquí este otro, aquí hay otros, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son las partes a las cuales se les va a asociar otros tejidos y van a formar las branquias, ¿sí? Y además, que no se nos pase, hay otra evaginación impar, ¿sí? En la parte ventral, que es el primordio de otra glándula endocrina, que es la tiroides, ¿sí? Entonces aquí está. Y luego ya de aquí para atrás sigue lo que muchas veces llamamos como tubo digestivo, aunque realmente pudiera ser desde acá, ese nombre, desde la boca hasta el término del tubo digestivo aquí en la cloaca embrionaria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el esófago, este que está aquí, ¿sí? Hasta acá, perdón, ¿sí? Y tiene una evaginación ventral que va a dar lugar a el pulmón, el cual luego se divide en dos, en una parte izquierda y otra derecha, y cada uno de ellos se va a ubicar
en posición dorsal, aquí arriba, digamos, ¿sí? Así es de que por eso puse aquí un marco para delimitar más o menos la parte del tubo digestivo, ¿sí? Que forma las branquias. Y esto sucede en todos los vertebrados. Nada más que en los peces, pues va a seguirse un desarrollo completo hasta que se formen esos órganos de intercambio de gases. En cambio, y ya en la mayoría de los tetrápodos, ¿sí? De todos modos sí aparecen, ¿sí? ¿Pero qué función tendrían? Bueno, pues la de inducir a la formación de otras estructuras que les va a extrañar a ustedes cuáles son. De por sí aquí ya está indicándose o insinuándose que se forma parte de la tiroides, ¿sí? Pero también vean ustedes este par de bolsas para acá adelante. Van a estar representados en los tetrápodos por las cavidades del oído medio o cavidades timpánicas, ¿sí? Es decir, este par de bolsas branquiales tiene que ver con unas aberturas que se llaman espiráculos, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a conservar el homólogo del espiráculo de cada lado, y esa es la abertura timpánica, ¿sí? Bueno, y así por el estilo se va a formar por aquí, se va a inducir la formación de un músculo, ¿cómo se llama? Hipobranquial, que no es más que la lengua de los tetrápodos. Se van a inducir a la formación de vasos sanguíneos, como las arterias carótidas, las arterias sistémicas, o que luego vamos a ver que algunos le llaman simplemente aortas. Vamos a ver cómo se forman arterias pulmonares, ¿sí? Etcétera. Entonces, es una parte muy interesante, muy dinámica, ¿sí? Tanto embriológica como evolutivamente, ¿sí? Y el otro recuadro es de otro órgano de intercambio de gases, como ya comentamos, que es la formación de los pulmones. Y claro, esto implica también que por acá adelante se va a formar, por ejemplo, la laringe con sus componentes, y luego se forma la tráquea, etcétera, ¿sí? Y bien, ya siguiendo más hacia atrás, ya veríamos que el esófago es continuado por el estómago. Aquí se ve como un ensanchamiento del tubo. Y luego, desde este nivel, empieza el intestino propiamente, ¿sí? Hasta que se conecta al exterior o a una cloaca mediante el ano, ¿sí? Y ahí van viendo ustedes cómo se va formando el hígado, ¿sí? En una parte, pero también la vesícula biliar, que almacena la bilis sintetizada por el hígado, ¿sí? Y se va formando el páncreas en dos porciones, una ventral y otra dorsal, pero que luego se pueden asociar, ¿sí? Bien, y luego ya desde este punto sigue el llamado intestino delgado, luego el intestino grueso, ¿sí? Entonces, asociado o conectado con el intestino, como si fuera una vaginación, tenemos una estructura extraembrionaria que se llama saco vitelino, o sea, el que contiene el vitelo o yema, ¿no? Y me sigo más hacia atrás, y desde el lugar donde se forma la cloaca embrionaria, hay otra estructura extraembrionaria llamada alantoides, que va a formar la vejiga urinaria, ¿sí? Si este dibujo correspondiera a un mamífero, entonces la cloaca embrionaria no se va a conservar como cloaca, ¿sí? Pero en otros tetrápodos sí. Bien, entonces este dibujo me gustó porque nos permite relacionar varios sistemas de órganos entre sí, y por lo pronto el digestivo con el respiratorio. Y el respiratorio de dos tipos, el de las branquias y el de los pulmones.
claro, hay vertebrados en que nada más se forma un pulmón, pero en la mayoría se forman dos y así esa condición doble se conserva en los tetrápodos. Bueno, por lo pronto no sé si tengan alguna pregunta sobre estas relaciones del sistema digestivo con otros sistemas. Yo sí. ¿De qué depende que se conserve como cloaca? ¿Hay algún órgano que permita que se conserve así o qué? Como cloaca. Más bien es en la línea que va a dar a los mamíferos, desde reptiles, de la línea esta de Pelicosaurus, Therapsids y demás. Se supone que ahí debía haberse presentado una tendencia a la división en el embrión de la parte, digamos, de tubo digestivo con respecto a la del excretor, ¿sí? Es decir, si viéramos el desarrollo embrionario de un mamífero en esta parte, veríamos que hay una tendencia a que se separe. Entonces, como que queda subdividido la parte del tubo digestivo por un lado de la parte excretora y entonces se abren de manera independiente al exterior, ¿sí? Bueno, faltarían ver otros detalles, pero el caso es de que de los tetrápodos, solamente los que no tienen cloaca, ya después del nacimiento, somos los mamíferos. En todos los demás sí se conserva la cloaca. Perdón, fue una interrupción fisiológica. Bien, luego te garantizo, Leslie, que vamos a detallar esto para que se entienda bien, porque es muy interesante, ¿sí? Por lo pronto, llévense el concepto de que entre los vertebrados, que son 4 clases, solo la clase de los mamíferos no tiene cloaca, ¿sí? Y tienen cloaca los anfibios, los reptiles y las aves. Y dentro de los peces, la única clase que no tiene cloaca es la de los osteídeos. En cambio, sí tienen cloaca los ciclóstomos y los condrictios, ¿sí? Cuando llegamos a ese tema de urogenital, lo que nos va a convenir es tener un cuadro comparativo, bueno, un patrón, una tabla de varias columnas y varios renglones, para que ahí vayamos vaciando la información que tiene cada una de las clases. Hagan de cuenta que estamos en la columna de la izquierda, donde están indicadas las estructuras del urogenital, pero en las otras columnas son las clases de vertebrados. Entonces, perdón, no es que esté enfermo, de repente son alteraciones normales de las vías aéreas. Bien, les comentaba que, a manera de ejemplo, si ya estamos en el tema de vejiga urinaria, entonces en el cuadrito que corresponde a ciclóstomo se pone que sí presenta, y si quieren agregan un carácter adicional, digamos como en forma de hendidura longitudinal o hendidura transversal, y luego se pasan a otra clase, a lo mejor no presenta cloaca, entonces se pone ausente, y así sucesivamente. Y entonces toda esa tabla de urogenital va a estar bastante surtida de estructuras que luego pueden reordenar. Si lo hacen en Word, entonces pueden reordenar las estructuras y por lo tanto la ausencia o presencia de las mismas en cada clase de vertebrados. Eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, ya veremos después, ¿no? Entonces, miren, voy a pasar a la siguiente
diapositiva para recordar lo siguiente, que el endoesqueleto de los vertebrados lo dividimos en dos categorías, somático y visceral. El somático ya lo estudiamos en gran parte y les recuerdo que está dividido en otras dos categorías. El esqueleto que está en el eje del cuerpo, que es cráneo, y ¿cuál es la otra parte? Ustedes díganme. En el eje estructural del cuerpo está el cráneo. ¿Qué otra estructura? Esquelética, claro. Que nos diga Angélica. La columna, bueno, las vértebras, ¿La columna qué? vertebral. Vertebral. Completen siempre el nombre de la estructura, ¿no? No va a ser que alguien les oiga y piense que es una columna dórica y quién sabe qué, ¿no? Algo de arquitectura, ¿no? Bueno, entonces la columna vertebral, o sea, las vértebras, y ya mencioné yo el cráneo, ¿sí? Todo eso está en el eje estructural. Y recuerden que no todo el eje, no todo este esqueleto axial corresponde en posición a el eje geométrico. Sí, parte de la columna vertebral en la región caudal, sí checa su posición con el eje geométrico. En cambio, el resto hacia adelante queda un poco más elevado porque, bueno, se forman cavidades cerómicas y todo eso que contienen otros órganos. Y bueno, la otra parte del somático es el esqueleto apendicular, que siempre lo estudiamos de la siguiente manera, mencionando la cintura escapular o pectoral, y luego ya las aletas pectorales o patas anteriores de los tetrápodos o alas, y luego la cintura pélvica con las patas posteriores, bueno, aletas pélvicas en peces y patas posteriores en los tetrápodos, ¿sí? Entonces eso, repito, es lo que llamamos esqueleto somático. Y el otro componente es el visceral, el cual es el esqueleto, como les diré, originalmente branquial, ¿sí? Pero que luego va sufriendo, como hace rato les comenté, modificaciones, empezando por el primer arco branquial, que se transforma en arco mandibular, o sea, esqueleto de la boca. Luego, en otro nivel evolutivo, se transforma el siguiente arco branquial en arco yoideo, que está implicado en la suspensión mandibular y la formación de la lengua, ¿sí? Entre otras partes, ¿no? Y por último, bueno, pues quedan, y en número cada vez más reducido, los arcos branquiales típicos, ¿sí? Entonces eso es, repito, el esqueleto visceral. Y esto es lo que quería que completáramos un poco el día de hoy. Déjenme ver cómo puse esta diapositiva. Hablando de precisamente esqueleto visceral, les recuerdo aquí en este apunte que son 3 tipos de arcos. Arco es un conjunto de piezas esqueléticas que le dan soporte a ciertos órganos, como ya habíamos dicho, las branquias, pero también permite la suspensión de la mandíbula inferior, la formación de la lengua y otros detalles, ¿no? Entonces, son esos 3 tipos de arcos viscerales los que hay en los vertebrados. Sin embargo, hay que repartirlos bien en las clases. En la clase de los ostracodermos, que es la primera clase de vertebrados, y de la cual derivan los ciclóstomos, que llegan al reciente, todos sus arcos viscerales soportan branquias, por eso les llamamos arcos branquiales. Es decir, en otras palabras, no hay ni arco mandibular ni arco yoideo por ejemplo, en las lampreas y los peces bruja, que son los ciclóstomos. Tampoco hubo en los ostracodermos. Pero ya cuando nos pasamos a
la aparición de placodermos por un lado y acantodianos por otro, el primer arco branquial se transformó en arco mandibular, o sea, en esqueleto de la boca. Y esta situación se mantiene en el resto de las clases de los vertebrados, es decir, si seguimos la escala de los vertebrados, pues de ahí en adelante todos tenemos arco mandibular, ¿sí? En este momento, yo en parte lo estoy moviendo, ¿sí? Porque subo y bajo la mandíbula y claro, por acción de músculos viscerales, particularmente músculos mandibulares, etcétera, ¿no? Entonces, decía yo que el arco mandibular, ¿sí? Desde placodermos y acantodianos, se conserva hasta otros grupos terminales de los tetrápodos, ¿no? Y luego, ya en la clase de los condrictios y al mismo tiempo de los osteictios, aparte de conservar ya el arco mandibular, se les transforma el siguiente arco branquial, o sea, el segundo original, en el arco yoideo que ya hemos mencionado. Tengo resequedad de la garganta por no haber desayunado todavía. Bueno, entonces, ese arco que sí se conserva, mandibular, pues está formado por mandíbula superior, mandíbula inferior de cada lado, y todos con dientes, ¿no? Originalmente. El arco yoideo, que es el siguiente arco visceral, queda formado por 3 cartílagos. En los condrictios, como hace rato les señalé en el esqueleto del tiburón, el más superior, les dije que constituye la llamada suspensión mandibular, porque se articula con el cráneo por un lado y por el otro lado suspende a la mandíbula mediante, en este caso mediante unas fibras elásticas como tendón, y y luego sigue otro cartílago que se llama ceratoyal, pero el más inferior es el que forma la lengua. Ese cartílago le llamamos basial. Basi quiere decir de la base, y yal debe hacer referencia a yoides. Bueno. Y en los osteictios, el arco yoideo está formado por numerosos huesos. Fíjense el contraste. En condrictios son 3 piezas, que además son cartílagos, y en los osteictios son, hagan de cuenta, bueno, ya perdí la cuenta, son muchos, por eso puse numerosos huesos, y constituyen, o quedan organizados en conjuntos, ¿sí? Ya nada más en el esqueleto que traje del osteictio, nada más vamos a ver 2 series, no 3 series o conjuntos de lo que es el llamado arco yoideo, ¿sí? Les voy a señalar esto. Ya me está dando el sol, voy a cerrar la cortina. Es que soy heliófobo en lugar de heliófilo. No, no es cierto, es que no me permitía ver bien. Y ustedes notaron que estaba yo muy iluminado, ¿no? Entonces, miren, a ver, en este osteictio, aquí les señalo la serie palatina, que es parte del arco yoideo. Luego les señalo desde el cráneo
una serie que baja hasta la mandíbula inferior. ¿Sí? Esta serie se llama suspensión mandibular, formada por varios huesos. Y otra serie que les decía del arco yoideo es el conjunto de huesos que forma el opérculo. Son 4 huesos. Le llamamos serie opercular. Si yo levantara esto, vería otra serie que sería parte del aparato yoideo, ¿sí? Pero tiene varios huesos, ¿no? Que luego los vamos a ver ilustrados o en persona, como quien dice. Si me traigo otro esqueleto desarmado de Osteichthyus, ¿sí? Luego lo vemos con más detenimiento, ¿sí? Entonces, por lo pronto estamos comparando el arco yoideo de un condrictio con el arco yoideo de un osteichtio, y vemos que en el osteichtio hay muchos más elementos que lo forman, que son de tipo hueso. En el condrictio son 3 elementos de tipo cartilaginoso, ¿sí? Y y ya por último me paso a lo que es los arcos branquiales. Aquí dice que cada arco branquial está formado por varias piezas pares y una impar, es decir, se forma una como parecido a canasta. Aquí vamos a verlo en el tiburón, ya le quita el cráneo, ¿sí? Y entonces vemos aquí, sobre todo de este lado, que está más completo, los arcos branquiales, que tienen unos elementos impares, pero todos los demás van pareados, o sea, izquierdo y derecho, y suman 5, incluyendo al que es impar. Entonces encontramos otros 4 cartílagos, ¿sí? Que forman cada uno de los arcos branquiales. Y desde luego que lo que yo no sé si de tantas veces que lo hemos visto o puesto aquí frente a la cámara del, ¿cómo se llama? De la computadora, si distinguen que tienen un surco cada uno de estos cartílagos y cada uno de estos de acá. Sí se ve algo así como una línea, ¿no? Ese es como un surco del mismo cartílago. ¿Quién sabe qué estructura pasa por ahí? Voy a cerrar bien esa cortina. Ahora sí ya no me molesta. ¿Qué estructura creen que pase por ese surco de cada arco branquial? O sea, piensen ustedes en una branquia. ¿Qué necesita la branquia? Pues un esqueleto, y estos son los arcos branquiales, ¿no? Pero ¿qué más necesita una branquia para funcionar? A ver, Angélica, que está ansiosa de contestar, que nos diga. No tengo, o sea, igual y tiene que ver como con pues proveer o sea, el intercambio gaseoso, pero no sé si va por ahí. Sí, para que haya intercambio gaseoso, entonces se requiere, como van a ver, vamos a ver adelante, es decir, cualquier estructura u órgano que llamamos, entre comillas, respiratorio, en realidad es de intercambio de gases, son como branquias, pulmón o pulmones y piel. En todos ellos, que se requiere, bueno, pues que haya una superficie, o bueno, sea una superficie semipermeable al agua, ¿no? O sea, debe tener una cubierta húmeda, por lo menos, o estar en el ambiente acuático. Y luego otra condición es que en contacto con esa membrana o superficie
haya una red capilar intensa, digamos, ¿no? O sea, con muchos elementos, ¿no? O sea, capilares. Y entonces, esa sería la barrera que debe cruzar los gases, pues, en un sentido o en el otro. O sea, debe estar el oxígeno disuelto en el agua de la superficie de esa membrana semipermeable. Luego ya difundir por ese tejido de esa membrana hasta llegar a los capilares, y entonces pasar por el endotelio del capilar y ya llegar a los eritrocitos, ¿sí? Y el camino contrario haría el dióxido de carbono, ¿sí? Así es de que estaba yo con que en cada arco branquial, tanto de Eusteichius como de Condrictios, hay un surco por el cual pasa una arteria, ¿sí? Que se va a ramificar ya hacia, a fin de cuentas, las laminillas branquiales, que son las que están en contacto ya con el agua, ¿sí? Esa arteria, bueno, se va a ir ramificando cada vez más hasta que forme capilares que estén en contacto con el epitelio de la branquia o de los filamentos branquiales, y entonces se haga ya la difusión de los gases en un sentido y en el otro. Bueno, eso lo veremos después, pero quería yo resaltar ese carácter macroscópico de los arcos branquiales. Ahora, muchas veces el conjunto de arcos branquiales, como está aquí escrito, se le llama aparato branquial. Esto de aparato muchas veces se utiliza simplemente para agrupar estructuras que funcionalmente están muy relacionadas. También hablamos de aparato pulmonar, que implica los pulmones, pero también todos sus conductos, bronquios primarios, secundarios, terciarios, alvéolos, tráquea, ¿cómo se llama? Laringe, ¿sí? Epiglotis, etcétera, ¿sí? Entonces ahí le llamamos aparato pulmonar. Y así por el estilo, en varias partes de los sistemas de órganos se habla de aparatos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de esta introducción de lo que es el esqueleto visceral? Como ven, el nombre de arco visceral no tiene que ver con lo que acostumbramos nombrar como vísceras. Es decir, nosotros hacemos disección de cualquier vertebrado o vamos a una carnicería y pues, vemos las vísceras ahí que quitó el carnicero, que está el estómago por un lado y pulmones por otro, el hígado, etcétera, son las vísceras. Es más, están en una cavidad celómica que llamamos cavidad visceral. Pero no sé cuál es el significado de visceral en los arcos, ¿sí? A lo mejor David ya lo averiguó y yo no lo he hecho, porque se confunde el estudiante siempre con eso, ¿no? Bien, entonces ahora sí pasemos a ver aspectos generales, es decir, pasemos a invadir un tema que es el respiratorio, y pero que está íntimamente relacionado con esqueleto visceral en este caso. Y entonces piensen en las siguientes, en las tres clases vivientes de peces, ¿sí? Son los ciclóstomos, que a su vez son derivados de los primeros vertebrados, o sea, los ostracodermos. Por otro lado tenemos a condrictios, ¿sí? Que derivan de los placodermos, y por otro lado los osteikios, que derivan de los acantodianos. Entonces, en todos ellos, pues lógicamente hay branquias, pero vemos que lo normal, veámoslo aquí en este tiburón, es que para que, estando aquí las branquias, que adentro, pues les llegue el agua para hacerse el intercambio de gases, entonces debe entrar por la boca. Para eso, por acción de músculos, el tiburón baja la mandíbula inferior, entonces entra el agua, luego la cierra, o sea, cierra la boca,
y esa agua que está en la cavidad bucal pasa a la cavidad faríngea o faringe, y de ahí se pasa entre las branquias para salirse por las hendiduras. Es que como hay contracción de músculos branquiales, entonces se reduce el volumen de la faringe y el agua tiende a salirse por donde pueda. Pero como la boca está cerrada, entonces sale por las hendiduras. Y entonces al salirse, pues baña los filamentos branquiales y se hace el intercambio de gases. Igual sucede con los osteikios, nada más que aquí solo hay una abertura branquial de cada lado que está delimitada en parte por el opérculo. Pero si yo levanto el opérculo, ahí veo bien las branquias. Igualmente, abre la boca para que entre el agua, pasa a la cavidad bucal, luego a la faringea, y luego para salirse por el opérculo, por la abertura del opérculo, pues ya baña las branquias, hace el intercambio de gas, ¿sí? Y entonces por eso ustedes ven que, sobre todo en los osteikios, hay un movimiento rítmico y alternado de apertura de la boca y un movimiento también de apertura del opérculo, ¿sí? Claro que una vez que se abrió y pasó el agua, pues se cierra la boca y luego ya vemos como que se abre el opérculo y luego se cierra y así se va repitiendo este movimiento. Entonces, es muy fácil que ustedes lo vean en un pez, ya sea en el mar, un lago, un acuario, ¿no? Y por el estilo sería en el tiburón, nada más que cuesta trabajo ver que no es que se levanten por sí mismas los bordes de las hendiduras branquiales, porque aquí es piel propiamente la que lo está constituyendo, ¿no? Esto entre una hendidura y otra es piel, pero sí vemos como que se levanta un poco la piel de todas estas aberturas branquiales y ven desde luego cómo abre y cierra la boca. Entonces el establecimiento de corrientes de agua para el intercambio de gases. Pero aquí hay un problema técnico, los ciclóstomos. ¿Por qué tiene que entrar y salir por las mismas aberturas externas, que por cierto son algo redondas, más bien ovaladas? ¿Por qué no entra por la boca, como los otros peces, y se sale por estas hendiduras? ¿Cuál es el problema funcional o técnico que hay? A ver, Yowali nos quiere contestar esto. Sí, ¿me podría repetir la pregunta, Sí, por favor? ¿por qué en los ciclóstomos, como las lampreas, tiene que entrar el agua por las mismas aberturas por donde sale el agua? ¿Y por qué no entra por la boca primero? ¿Por la mandíbula? Bueno, porque en las primeras no hay mandíbula. Acuérdate que los ciclóstomos no tienen mandíbulas. Ujú. Entonces, no tienen mandíbulas, no permite que se abra y que entre el... o sea, tú piensas que porque no tienen esqueleto de la boca, o sea, mandíbulas, no pueden abrir la boca. Bueno, no, sí se abre, ¿no? Hasta cierto punto. Es cierto, por cierto, que la boca está en el fondo del embudo. Imagínense aquí el embudo y en su parte más angosta, pues ahí está la boca, que comunica con una cavidad bucal, de la cual luego sigue la faringe. Entonces, realmente, ¿cuál es el obstáculo para que pueda entrar el agua por la boca? ¿El embudo? Pero ahí está el embudo, pero ¿qué con él? ¿Cómo está utilizando el embudo la lamprea? ¿Para qué y cómo? Bueno, simplemente o está haciendo el vacío para que se fije el embudo
el embudo mismo en un sustrato, ¿sí? Y digamos la lamprea misma no tenga que estar nadando en contra de cierta corriente o cierta posición, qué sé yo. O estás fijo en un sustrato o está fijo a la piel de un hospedero, o sea, una presa. Acuérdense que los adultos de la lamprea son parásitos. Entonces, se tienen que fijar a la piel de un pez óseo, ¿sí? Para alimentarse de sus tejidos. Entonces, por lo tanto, en las dos situaciones está obliterada la boca. Es decir, por una roca, no sé, otro material, o la presa, ¿no? Entonces no puede pasar el agua. Entonces entra y sale por cada una de las aberturas branquiales. Esto no pasa exactamente en el pez bruja, ¿eh? Tenemos que aclararlo. En el pez bruja sí puede entrar el agua por la narina, que está muy adelante y muy grande, y se pasa hacia acá, ¿no? Bueno, entonces hay esas situaciones en cuanto a aberturas branquiales. ¿Alguna pregunta? Mientras me voy pasando a otra diapositiva. Es nada más para recordarles que, por ejemplo, el esqueleto visceral de la lamprea, si yo a la lamprea le quito, como le hice aquí, le quito la piel, luego músculos, ya puedo ir descubriendo el esqueleto de los arcos branquiales, puedo descubrir la notocorda si quito más músculos, el cráneo y muchos otros cartílagos, ¿sí? Por ejemplo, los del embudo, los de la lengua raspadora, los del techo de la cavidad, del embudo y techo de la cavidad bucal, etc. Entonces, debido a esa remoción de los músculos, yo descubrí todos los cartílagos que están aquí ilustrados. Entonces, nos interesa ahorita en particular el esqueleto de las branquias. No sé si noten aquí, puse punteado para indicar las aberturas branquiales externas. Aquí se nota una, la segunda, la tercera, y la cuarta ya no quedó aquí incluida. Serían hasta 7, ¿sí? Y aquí está un cartílago que le da esqueleto a la branquia. Aquí está otro, pero ese cartílago como que está muy ornamentado. O sea, tiene unas ramificaciones para atrás, para adelante, para arriba, etcétera. Y se unen todos los arcos branquiales entre sí, por lo cual se le llama al conjunto de arcos branquiales canasta branquial. Tiene el aspecto de una canasta, ¿sí? A través de estos espacios, o en estos espacios van a ustedes a ver músculos superficiales, ¿sí? Y luego ya ven aquí en este espacio la abertura branquial. Debo aclarar lo siguiente, hay una especialización aquí en el conjunto de arcos branquiales o canasta branquial de la lamprea, que aquí está su nombre, ¿verdad? Canasta branquial. Si me voy más hacia atrás, veo que hay una continuidad de esa canasta con un cartílago que rodea el corazón, o sea que aquí está el corazón, ¿sí? Y no crean ustedes que esta es una limitante para las contracciones de aurícula y ventrículo, porque este llamado cartílago pericárdico, ¿sí? Es muy delgado y flexible, ¿sí? Entonces permite las contracciones, no las limita, vaya, ¿sí? Pero curiosamente, digamos, es los únicos vertebrados, los ciclóstomos, que tienen una especie de esqueleto que contiene al corazón. O sea, la cavidad pericárdica estaría aquí contenida. Eso de pericárdica es unas membranas, ¿no? Luego ya encontramos el músculo, el músculo que forman las dos cavidades contráctiles, aurícula y ventrículo, ¿no? Bueno, entonces repito, este es un carácter exclusivo de
los ciclóstomos. Entonces recuerden que el conjunto de arcos branquiales en el ciclóstomo es lo que llaman en varios artículos y libros como canasta branquial. ¿Sí? Ya todos los demás cartílagos, por ejemplo estos, y del embudo, los vamos a retomar, los vamos a reconsiderar para el tema de, bueno, que seguramente David va a considerarlos para el tema de digestivo. Y ya me paso a algún condrictio, como el tiburón, para señalar lo siguiente. Aquí está la boca, desde luego con sus dientes, y más atrás en la región branquial veo las hendiduras branquiales. Generalmente son 5 en todos los condrictios, o sea, tiburones y rayas, aunque hay una especie de tiburón que tiene 6 pares de branquias, por lo tanto 6 hendiduras, y otro tiene 7. Pero el número dominante es de 5, que es el que hay 5 arcos branquiales, 5 pares de branquias, etcétera, etcétera. Ahora me voy hacia adelante para que tengan más referencias. Está aquí la boca, pero anterior a la boca está la narina de cada lado, aquí está el ojo, y esta especie de tiburón, no estoy seguro si aquí tiene otra abertura branquial pequeña. Luego lo definimos porque hay una modificación en muchos condrictios del primer par de branquias, deja de tener su abertura externa como hendidura y la tiene reducida a un círculo, una abertura circular que llamamos espiráculo. Y bueno, luego lo vemos en la raya, ¿no? Bien, entonces, mientras tanto, para el intercambio de gases, entra, mete el agua por la boca, esta va a viajar por cavidad bucal, faringea, luego pasa entre las branquias y sale por las hendiduras. Bien, y aquí de otro tiburón tenemos el dibujo de su esqueleto, del esqueleto visceral. Entonces estaría esto que sería esto que señalo, ¿cómo se llamaría? ¿Arco qué? El arco ioideo. No, te fuiste más para atrás. Nota, aunque el dibujo está medio feo, aquí tiene sus dientecitos. Si lleva dientes, ¿qué arco debe ser? El arco mandibular. Efectivamente, el arco mandibular, en otras palabras, son las 2 mandíbulas de cada lado, la mandíbula superior, la mandíbula inferior. Bien, y detrás del arco mandibular encontramos un conjunto de 3 cartílagos. Aquí está uno, aquí está otro y este otro pequeñito, que lo dibujaron mal, ¿sí? Debe estar más extendido hacia adelante, que es el que forma la lengua, que hace rato les señalé en el otro tiburón. Entonces el arco ioideo. Y inmediatamente detrás vemos 5 arcos branquiales de cada lado. También está impreciso el dibujo porque debía haber marcado aquí la división entre varias piezas de cartílago que forman cada arco branquial. ¿Sí? Bueno, el caso es que ahí está el esqueleto visceral o aparato branquial, no branquial, esqueleto visceral, el tiburón. Bien, y lo que está arriba, o sea, dorsal, es el cráneo. ¿Sí? Vean ustedes que realmente los arcos branquiales están posteriores al cráneo. En cambio, los osteoideos están ventrales al cráneo, en gran parte. Veamos ahorita. Ya con más aumento, ese dibujo del cráneo de este cazón, aquí le vemos, miren, el arco mandibular, acá el arco ioideo,
y aquí los arcos branquiales. Ya con este aumento, sí veo un poquito la separación entre dos piezas de cartílago, pero pues aquí por lo oscuro que le pusieron, no se nota otra división. Es que son, por ejemplo, cartílagos impares, que no se notan aquí, los vamos a ver ventralmente, que se llaman basibranquiales. Luego siguen los hipobranquiales, los ceratobranquiales, los epibranquiales y los faringobranquiales. Y no me hagan caso, nada más quise nombrarlos para que captaran que sí, forzosamente cada arco branquial está formado por varias piezas, pero nunca les vamos a preguntar en un examen cómo se llama la pieza tal del arco branquial. Y tampoco vamos a ver la evolución de cada una de sus piezas, sino en conjunto de todas las branquias. Bien, pero sí del arco yoideo tenemos que señalar que el elemento o pieza que hace contacto con el cráneo, ¿sí? Y que desde su extremo inferior, mediante unas fibras elásticas, hace contacto con la mandíbula inferior, ese se llama cartílago iomandibular. Este se llama ceratoial y el de la lengua se llama basial. Ahora, ¿cómo se llaman los cartílagos que forman las mandíbulas? La mandíbula superior está formada por un cartílago llamado palato cuadrado y la inferior de cartílago de Meckel, ¿sí? Entonces, ahorita miren, si me paso a otra diapositiva, aquí ya encontramos los nombres. Cartílago palato cuadrado formando mandíbula superior, cartílago de Meckel formando mandíbula inferior, ambos con dientes. Hago notar que adicionalmente, aquí hay unos pequeños cartílagos que están en la comisura de la boca, ¿sí? Le llamamos, que ya se me olvidó, cartílagos labiales, no recuerdo, y luego les digo. Y el mismo cartílago palato cuadrado, o sea, la mandíbula superior, tiene un cóndilo por acá que se une con el cráneo mediante fibras elásticas, ¿sí? Pero también por aquí, bueno, aquí tengo una duda de cómo está el dibujo. Sí, creo que es otro cóndilo que hace contacto con el cráneo. Luego veo, porque me entró la duda. Este es un género de cazón que no manejamos mucho, manejamos más el de... Este sería Squalus acanthus, la especie, y generalmente manejamos o Mustelus canis o Rhizoplionodon con Terrenove, qué sé yo, ¿no? Son otras especies de otra familia. Y bueno, repito, ahí están los dos nombres de las piezas que forman el arco mandibular. Ahora, del arco yoideo también aquí están los nombres. El cartílago iomandibular es el que relaciona mandíbula inferior con cráneo. Decimos que es el que suspende a la mandíbula inferior. Luego sigue otro, llamado ceratoial, luego el de la lengua, que es el basial. Y luego ya tenemos los cartílagos que forman los arcos branquiales. Y estaba yo a punto de poner aquí una listita en que diga el número, digamos, 6 arábigo, es el cartílago epibranquial, el número, bueno, ya ahí, de donde lo saqué ya tenía un número, miren, el 18. Bueno, el caso es de que cada uno de ellos tiene un nombre, luego se los doy cuando estemos en el tema de respiratorio propiamente. Y todavía dentro de los condrictios tendríamos que ver la fotografía de una raya en vista dorsal y otra en vista ventral para que noten ustedes que en la vista dorsal, o sea, en la región dorsal del cuerpo, están los ojos y un par de aberturas branquiales llamadas espiráculos, que en este ejemplar que se transparentó con ciertas sustancias, pueden ser enzimas o potasa o qué sé yo, y luego se tiñó in situ con unos colorantes,
Bueno, esto no lo hice yo, lo bajé de internet, pero sí he practicado un poco la técnica, no he tenido tanto éxito, porque tampoco la he practicado mucho, pero un ictiólogo de la FES Iztacala así ha preparado las rayas, así como la ven aquí, lo cual nos enseñó en una ponencia en un congreso de ictiología en Morelia, pero aparte de todo nos enseñó el ejemplar de la raya transparentado y teñido in situ, pero incluido en resina. Y bueno, pues fue la vez que más me ha sorprendido una ponencia sobre peces por lo estético del ejemplar, ¿sí? Y bueno, entonces, ya teniendo esta imagen tan bonita, quiero ubicarles dónde están los arcos branquiales. Están aquí, miren. Estos que se quedaron coloreados de azul, ¿sí? Con unas ramificaciones que a su vez ya llevan las laminillas branquiales, donde se hace el intercambio de gases, ¿sí? Y entonces, este es el conjunto de branquias del lado derecho, este es el conjunto del lado izquierdo. Esto oscuro es el cráneo. Luego, aquí vemos los dos ojos, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Y aquí las cápsulas auditivas. Ah, no, estas deberían estar aquí, auditivas u ópticas, ¿no? Pero bueno, ¿y dónde están los espiráculos? Bueno, si no me equivoco, en este espacio de aquí estarían las aberturas espiraculares. Y bueno, entonces ustedes cuando tengan una raya completa, luego les voy a enseñar una. Me voy a traer una del laboratorio, pero tengo que anotar si no se me olvida. Traer rayas a casa. Y entonces les voy a enseñar cómo están los espiráculos inmediatamente atrás de los ojos, y esas 4 estructuras están en posición dorsal. Y en cambio en la región ventral quedan las narinas, queda la boca y las hendiduras branquiales. La cloaca siempre ha estado ventralmente, a este nivel, pero en posición ventral. Aprovecho el esquema para indicarles que aquí está la cintura escapular, y luego de la aleta pectoral, un cartílago se extiende hacia acá adelante, otro hacia atrás, el intermedio no se modifica mucho, pero luego siguen hileras de cartílagos, ¿sí? Luego ya vienen los radios propios de la aleta pectoral, ¿sí? Entonces, esta es la cintura escapular, repito, y esta es la aleta pectoral de cada lado. Y aquí atrás está la cintura pélvica y unos cartílagos de las aletas pélvicas, y luego los radios de esas aletas pélvicas, ¿sí? Entonces, resulta que estos cartílagos que se extienden desde la cintura pélvica hacia adelante, miren cómo van pasando a un lado del aparato branquial y se extienden todavía hacia adelante. Así es de que protegen tanto las branquias como el cráneo y de los principales órganos de los sentidos, ¿sí? En este espacio que se ve por acá queda el corazón, o sea, sería la cavidad pericárdica, ¿sí? Y de esos cartílagos de la cintura escapular que se prolongan hacia atrás, van delimitando aquí, lo que se ve muy claro aquí, a la cavidad visceral. Miren, ¿por qué se ve claro? ¿Por qué no veo ahí el digestivo, los riñones, todo eso? Pues porque seguramente la persona que preparó este ejemplar sí le sacó las vísceras, o sea, lo evisceró, pero no le quitó las branquias, afortunadamente, y tampoco el cráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí lo evisceró, pero nada más sacó
desde estómago hasta recto, sacó también el hígado con sus lóbulos, sacó el vaso, sacó los 2 riñones y las gónadas, ¿sí? Por eso se ve vacío. Pero esto es la cavidad visceral. Así es de que vean ustedes qué interesante es esta modificación que tienen las rayas en cuanto a su esqueleto y desde luego forma del cuerpo, músculos y demás, con relación a sus ancestros los tiburones, ¿sí? Bueno, entonces repito, queda pendiente que veamos un ejemplar en vista dorsal y también en vista ventral. Mientras, ¿alguna pregunta de lo que está aquí en esta imagen? De mi parte, no. Quiero aprovechar también para señalarles algo que espero cuando lleguemos al tema del sistema nervioso y órganos de los sentidos, no se nos olvide recuperar esta imagen. Desde luego que aquí están un par de órganos de los sentidos, ¿no? Los 2 ojos, pero más adelantito, aquí en donde estoy señalando, estarían las cápsulas olfatorias con sus órganos del olfato. Más atrás, por aquí, estarían las cápsulas ópticas o auditivas, donde están los oídos internos. En todo este espacio de aquí, intermedio, estaría el cerebro. Bueno, desde aquí hasta por acá más o menos. Hay aquí un espacio que se llama ventana posterior y otra ventana anterior. Bien, entonces, aquí veo que se colorearon ramas de un órgano de los sentidos que se llama órgano sensorial, sistema sensorial de la línea lateral, y entonces está constituido por canalitos que llevan a intervalos unidades funcionales que se llaman neuromastos, ¿sí? Entonces, es lo que decimos que es la línea lateral o sistema de la línea lateral, que también se lo ven en los osteídeos, ¿sí? Pero aquí en las rayas se extiende de manera, entre comillas, irregularmente en el dorso y en el vientre del cuerpo, ¿sí? Entonces son de la línea lateral. Y por último, en estos espacios, quizá un poco aquí adelante, pero también por acá, miren, en este espacio de la izquierda y de la derecha, quedan ubicados otros órganos sensoriales que son electrosensoriales, es decir, captan campos eléctricos. Mientras que en los tiburones se acumulan mucho acá adelante porque el tiburón tiene el rostro largo, ¿sí? Delimitado por unas barras sensoriales que ya les había señalado, de unas barras cartilaginosas, que son estas, ¿no? Aunque aquí me falta una, ¿sí? Pero en todo este espacio que delimitan las 3 barras que forman el rostro, ahí hay un material de aspecto gelatinoso lleno de ámpulas de Lorenzini, que son los órganos sensoriales que captan campos eléctricos, ¿sí? Esto es importante hacerlo notar, no va a ser que se nos olvide en el último tema del programa, ¿no? Entonces, en este espacio están las ámpulas de Lorenzini. Solo los condrictios tienen estos órganos sensoriales, ¿sí? No hay en osteídeos, no hay en ciclóstomo ni en ninguna otra clase, ¿sí? Puede haber en algunos osteídeos algo similar, pero más que órganos electrosensoriales, hay órganos eléctricos, ¿sí? Que son músculos modificados para producir electricidad. Igual hay una familia de rayas que le llamamos rayas torpedo o rayas eléctricas, que en esta parte de las aletas pectorales, ¿sí? Los músculos se han modificado
en órganos eléctricos. Así es de que son muy conspicuos, muy notables, ¿sí? Y emiten su electricidad hacia adelante principalmente. O sea, las ondas estarían aquí adelante, ¿no? No hacia los lados. Les voy a platicar antes que se me olvide. Por ejemplo, sacamos, en algunas ocasiones sacamos rayas eléctricas del mar y entonces, aún estando sobre la lancha, en la madera de la lancha, o sea, no en el agua, cuando se acerca uno del lado a verla, porque todavía están vivas, entonces se voltea precisamente para orientar el rostro hacia nosotros, bueno, hacia el biólogo que le está curioseando, para lanzarles la descarga eléctrica. Y seguramente la lanza, pero como no estamos en el medio acuático, no se nos transmite por el aire, ¿sí? Pero en una ocasión capturamos unas, bueno, creo que en esa vez era una sola raya eléctrica, entonces la pusimos en una cubeta con agua de mar y junto también unos otros pececitos. Entonces yo me vi muy cruel porque le digo al estudiante, que era un tesista, no tesista, sino que había ya hecho ahí en el laboratorio pues, servicio social, entonces me acompañaba a las colectas. Entonces le dije, pásame el pez que está ahí en esa cubeta, mete la mano y la reacción es inmediata. Le descargó la electricidad a la raya y sintió muy feo el choque eléctrico, ¿no? Y entonces me sentí muy, muy cruel por haber provocado esa experiencia, ¿no? Pero ¿a quién se le va a olvidar en su vida que le dio una descarga eléctrica, una raya eléctrica? ¿Sí? Si esto sucediera en el mar, bueno, hasta podría ser peligroso porque podría uno perder la coordinación muscular y no nadar bien y empieza uno a tragar agua y peligroso. Bueno, mientras esta raya no es peligrosa, se llama raya mariposa, ¿sí? Por la forma que tiene y puede haber de este tamaño como que vemos aquí en la pantalla, pero pueden ser todavía prácticamente hasta más del doble de tamaño, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta raya? Raya mariposa. Tampoco tiene glándula venenosa conectada a alguna espina. Entonces, cuando la vean, no se preocupen. Ahora, mi plan es que veamos cómo es el esqueleto general de un, ¿cómo se llama? De un pez óseo, de un osteitio, y en particular su esqueleto visceral. Yo en este momento lo único que voy a hacer es que de este artículo que publiqué, de el pescado blanco de Pátzcuaro, ¿sí? Criostoma humboldtianum, vamos a ver una que otra, dos láminas nada más, ¿no? Con sus figuras, para que ubiquen ya en su lugar los arcos mandibular, yoideo y branquiales, y ver qué relaciones anatómicas tiene con otras partes, ¿no? Para empezar, con el animal completo, nosotros tendríamos que revisar la región cefálica y entonces ver la boca, su posición, ver si se le notan parte de un hueso llamado premaxilar, aunque no se noten los límites completos del dentario. Bueno, el que lleva dientes en la mandíbula inferior se llama dentario, el que lleva dientes en la mandíbula superior se llama premaxilar, y aquí notamos el borde de otro hueso que se llama maxilar, que viene desde la parte superior del premaxilar, se extiende hasta acá. Debo aclarar que en los osteitios primitivos, o inferiores que le llaman,
Aquí sí había dientes en el maxilar, pero participaba en la abertura de la boca. Ahora ya no, y entonces ya no lleva dientes, ¿sí? Entonces esto es la boca con parte de las mandíbulas, ¿sí? Debo aclarar que la mandíbula inferior, tocándola, la van a seguir como hasta por acá. La van a sentir, vaya, ¿sí? Y la superior más o menos termina aquí con el maxilar. Luego, ¿qué vemos? Un espacio y luego ya la órbita ocular con el ojo, ¿sí? Por aquí arriba, pues ya el corte de la figura me eliminó los dos orificios que constituyen la narina, por donde entra y sale el agua para el órgano del olfato, el cual está ubicado por aquí adentro, ¿sí? O sea, la cápsula olfatoria estaría aquí. Luego sigue la cápsula óptica, pero esa está dentro de una de las capas del mismo ojo, por lo tanto no está fijo al cráneo, esa cápsula óptica. Bien, luego nos encontramos ya esta región donde está el opérculo, y si vemos de 3 de los huesos que lo forman, sin tener que quitar las escamas y piel, si vemos un borde que corresponde al hueso preopercular, aquí vemos del hueso subopercular, del interopercular y del opercular juntos. No nada más del opercular, aquí vemos su borde. Pero desde luego que todavía sigue aquí una membrana de piel, llamada membrana branquial. Y bueno, pero los 4 huesos que constituyen el opérculo son parte del arco yoideo. Ahora, cuando yo le hago un corte sagital a esta parte de la cabeza, ¿sí? O sea, de la punta del rostro hasta acá, ¿sí? Y además quito el opérculo y otros huesos, suspensión mandibular y demás, ya veo el aspecto que tiene internamente la cavidad bucofaringea, o sea, cavidad bucal que debería ser desde la punta de la mandíbula hasta algún punto como debería ser más o menos por aquí, y luego seguiría la cavidad faríngea o faringe. Pero el límite da la casualidad que no es vertical, sino que es diagonal. Entonces se hace complejo. Es decir, termina aquí la cavidad donde estoy moviendo el cursor, la cavidad bucal, y sigue la cavidad faríngea, ¿sí? Entre las branquias. Entonces mejor le llamamos combinado bucofaringea. Otro término para esto sería cavidad orobranquial. Orobranquial. Bueno, entonces aquí en esta vista vemos desde luego el techo de la cavidad bucal, que se ve rugoso, como con surcos finos, ¿no? También le podríamos llamar bóveda bucal o qué sé yo, y está formado por varios huesos, si ya le quitamos los tejidos blandos, como huesos, el vómer, muy adelante, los palatinos, pterigoideos, ectopterigoides, mesopterigoides, etcétera, ¿no? Y luego hasta podríamos encontrar músculos, en fin. Entonces ahí está el techo o bóveda de la cavidad bucofaringea. El piso de la cavidad bucofaringea en parte está formado por lo que llamamos lengua, que es el hueso basillal, y los huesos medios del aparato branquial, que se llaman huesos ¿cómo se llama? Ahí se me fue un lapso ahorita. Basibranquiales. Como son impares, entonces forman algo que llamamos istmo branquial. Bueno, el caso es de que ahí está el piso de la cavidad bucal, ¿sí? Y bucofaringea, perdón, porque es tanto bucal como faringea. Y no vemos el resto de la cavidad bucofaringea, porque aquí están
las branquias. Noten ustedes que aquí está un arco branquial. O sea, si yo le levanto tejidos blandos aquí, ya veo el esqueleto, o sea, el arco branquial número 1. Luego veo el conjunto de filamentos branquiales. Entonces, lo que llamamos branquia es tanto el arco branquial como los filamentos branquiales y estas espinitas que llamamos branquiespinas. ¿Sí? Entonces, este primer branquia, ¿sí?, me está tapando a la segunda a la tercera a la cuarta, ¿sí? Y nada más hay 4, ¿sí? Pero vean ustedes que están parcialmente, digamos, encimadas, ¿no? Unas con otras. Pero en esta representación no quité, es decir, cuando quité el opérculo y quité la suspensión mandibular por acá, respeté la posición del llamado aparato yoideo, que consiste en esta barra yoidea que tiene varios huesos. El más anterior hace contacto con el hueso de la lengua, ¿sí? Pero por acá soporta unos huesos curvos, ¿sí?, que llamamos radios branquiostegos, que fíjense cómo van curvados y van dando el esqueleto a lo que llamamos membrana branquial, ¿sí? De tal manera que esta membrana branquial luego la pueden ver en cualquier pez que tengan a la mano, ¿sí? Si ya está sacrificado, bueno, pues lo ponen en vista ventral, ven los 2 opérculos y reconocen la membrana branquial, pero la ven como plisada, o sea, plegada, digamos, ¿no? Porque eso es el aspecto que proporciona el conjunto de radios branquiostegos junto con la piel, ¿sí?, para formar la llamada membrana branquial, que evita que entren partículas extrañas a las branquias y las dañen. En ese momento, aunque sea breve, en que ya salió el agua, o está saliendo el agua, pues, no, entonces quizás se pudiera meter algo, ¿no? Entonces, esto es lo que lo evita, ¿sí? Entonces, esto es parte del arco yoideo, lo que llamamos aparato yoideo, que es esta barra, la lengua, los radios branquiostegos, y aparte otro hueso que ya lo vemos cuando quitamos todas las branquias y el aparato yoideo. Aquí lo vemos, un hueso impar, que es también parte del aparato yoideo, ¿sí? Como ven, se empieza a complicar la situación de conocer bien el esqueleto visceral de los peces, ¿no? Pero ni modo, así son los osteictios. Y de todos modos, si se pone uno a estudiar, pues desde el principio cómo es el esqueleto de un osteictio, bueno, se le hace uno complicado, pero como en todas las disciplinas o en todas las acciones, uno empieza por, ¿cómo les diré?, por lo general y quizá echando a perder, y cada vez le va uno encontrando más la lógica y va uno entendiendo en cada nivel de la disección qué es lo que se va a encontrar, ¿sí? Porque primero pues está la piel con las escamas, bueno, le quito todo eso, piel y escamas, y ya veo los huesos del opérculo, luego los voy desarticulando y los retiro, y ya veo la suspensión de la mandíbula que va por acá, la estudio, luego la retiro desarticulando el hueso más superior y desarticulando el más inferior, y ya me encuentro con esto, ¿no? El aparato yoideo, y cuando quito ya bien todo el aparato yoideo, veo todo el aparato branquial, o sea, los arcos branquiales. Ahora, como el corte sagital en este esquema lo seguí más hacia atrás, noten que afecta el resto de la cavidad bucofaríngea, que aquí no está completa, ¿sí? Entonces, es esta parte de acá, hasta este punto que estoy señalándome aquí. Luego sigue el esófago.
¿no? Entonces, antes del esófago, en lo que llamamos faringe, tanto en el techo como en el piso, los huesos sobre todo del quinto arco branquial, están modificados, no llevando filamentos branquiales, pero sí portando muchos dientes, de tal forma arreglados en los huesos dorsales que están encima de los ventrales, entonces reduciéndose aquí un poco, en un momento determinado, el volumen de la cavidad faríngea, ¿sí? Imagínense ahora que este pez captura a otro pez, entonces este va pasando por la cavidad bucal, luego pasar por la faringe y se va al esófago. Pero al pasar por aquí esta parte de la cavidad faríngea, por acción de músculos, se acercan estos dos huesos, llamados huesos faringeos, y entonces lo fracciona un poco a la presa o al alimento. Pudiera ser detritus, pudiera ser una hoja de una fanerogama acuática o una alga, qué sé yo. Entonces, repito, en el quinto arco branquial hay dientes que pueden fraccionar el alimento muy, muy parcialmente, porque no se retiene aquí el alimento y se está masticando, ¿no? Es nada más aprovechando su paso, una que otra presión que le lleguen a efectuar a ese alimento, ¿no? Y entonces ya ese alimento más fraccionado pasa al esófago y ya en el estómago va sufriendo su primera digestión, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Nada más quiero aclarar lo siguiente. Aquí termina la faringe, donde ya terminan esos huesos, esos dientes, y empieza el esófago. En otras palabras, empieza el tubo digestivo propiamente, con el esófago, ¿sí? Y el mismo corte me seccionó parte del hígado, porque el hígado generalmente es muy grande, entonces rodea en parte al esófago, en los osteídeos. Bueno, es más grande en los condrictios, se los voy a aclarar. Son tiburones y rayas. Bueno, pero veo también que hay músculos que van, por ejemplo, de la cintura escapular hacia los arcos branquiales aquí, estos que se llaman faringoclavicularis, externus, etcétera. El rectus communis va desde este hueso del aparato ioideo hasta la base del arcos branquiales, etcétera. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Sí, ¿me podría repetir, por favor, además de la lengua, qué compone la cavidad bucofaringea en la base? Ah, sí, en la base. Si es que se me olvidó aclarar lo siguiente. Aquí está un hueso llamado basilar que ya nombramos. También lo nombramos en el tiburón. Ese forma parte de la lengua, pero luego sigue un cartílago hacia adelante llamado glosoial, ¿sí? Entonces, entre los dos constituyen la lengua, ¿sí? Que es una estructura, digamos, angosta relativamente y que está en la línea media y se continúa con este conjunto de huesos de las branquias o de los arcos branquiales que le llamamos istmo branquial. O sea, la parte media ventral de la cavidad bucofaringea son esos huesos. Pero también antes del piso de la cavidad bucal, o sea, antes de la lengua, tenemos que ver que tanto en la parte dorsal, o sea, atrás de la mandíbula superior y atrás de la mandíbula inferior, hay un pliegue, ¿sí? Que aquí estaba señalado, aquí y acá, que se llama válvula oral. ¿Esa qué importancia tiene? Bueno, cuando el pez ya tiene agua en la cavidad bucal y necesita pasarla a la faringe por acción de músculos, entonces, como el agua tiende a salirse por la boca, entonces esa misma agua va a
presionar a la válvula oral para que sus dos componentes, el dorsal y el ventral, hagan contacto y entonces no se salga el agua. Por eso le llaman válvula oral, porque es de la boca, ¿sí? Entonces, es un pliegue delgado que es muy fácil de observar en un ejemplar en el laboratorio. Bien, creo que eso es todo lo que constituye la cavidad bucal. Lo que serían las mejillas, pues es simplemente la extensión que tiene aquí la mandíbula inferior un poquito hacia arriba, y luego ya nos encontramos con el techo, que más bien se desciende formando gradualmente también las paredes de la cavidad bucal. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Por lo pronto no. De todos modos, esto lo vamos a ver, ¿no? En el tema de digestivo, de respiratorio, etcétera, etcétera. Voy a ver cómo está la otra diapositiva. Ya aquí con el animal, es decir, con la región encefálica, más bien representada solo con esqueleto, ¿sí? Ya sin estructuras blandas, pues reconocemos el arco mandibular con sus huesos premaxilar, el maxilar, luego la mandíbula inferior por el dentario, el articular, el angular, ¿sí? Luego vemos cómo el ángulo articular o articular, como le llamo yo, está articulado con un hueso de la llamada suspensión mandibular. Entonces, esta suspensión empieza por el hueso iomandibular, que hace unión con dos huesos del cráneo, luego desciende, se articula con el metapterigoides y se articula también con el simpléctico y estos con el mesopterigoides, que se extiende como parte del paladar, pero también con el llamado hueso cuadrado, y al final, el cual tiene este cóndilo que se articula con una fosa articular de la mandíbula inferior. Entonces, suspensión mandibular, luego esto de los 4 huesos del opérculo, es lo que llamamos serie opercular. Ya vimos serie mandibular, o sea, del arco mandibular. Aquí parte de la serie yoidea, ¿sí? Que participa en la formación del paladar, pero también el cuadrado es de origen de arco mandibular. Entonces, muy complicado, ¿sí? Pero tomen en cuenta que todo esto es esqueleto visceral. Aquí en este esquema, bueno, pues ni lo vamos a detallar, es una vista dorsal de las mandíbulas superiores, ¿sí? Mejor nos vamos a ver la mandíbula inferior ya separada, que está formada por un hueso que lleva dientes, otro que ya no lleva dientes y otro que está en el ángulo de la mandíbula inferior. Entonces se llaman dentario, articular y angular. ¿Por qué le puse ángulo articular y retroarticular? Porque, bueno, en las publicaciones de osteología más recientes, por alguna razón adoptaron otra terminología un poco diferente a la tradicional. Y entonces yo estaba ya acostumbrado a nombrar este hueso de la mandíbula inferior como hueso articular. Pero bueno, algún autor le puso ángulo articular, luego le siguieron así otros, ¿sí? Igual al que yo le llamaba, ¿cómo se llama? Angular, le pusieron retroarticular, que quiere decir atrás del articular. Bueno, no me gustan esos términos. Además, ya estábamos acostumbradísimos a una terminología osteológica y no he visto un artículo donde justifiquen el cambio de nombres, ¿sí? Bueno, pero ahí está, ¿no? La suspensión mandibular, que es parte del arco yoideo,
está la serie palatina, que está formada por palatino, como aquí está indicado, palatino. Luego otro pequeño hueso llamado ectopterigoides, otro muy grande llamado o mesopterigoides, pterigoides, etc. ¿Sí? Pero el caso es de que se forma así el techo de la cavidad bucal o bucofaringea, se forma la subtensión mandibular y se forma la cubierta de las branquias. Todo eso es derivado del arco yoideo. ¿Sí? Y sería interesante que después, inmediatamente de estudiar, por ejemplo, el cráneo, ya pudiéramos estudiar el encéfalo que está contenido en el cráneo, ¿no? Pero bueno, luego lo podríamos hacer. Ya me paso más atrás. Aquí decía yo, aquí revisamos mandíbula inferior en su aspecto externo, aquí está en su aspecto interno, la inferior también aquí articulada, y lo interesante es que está el cartílago de Meckel, ¿sí? Bueno, ahora, en esta figura, que es exclusivamente de arcos branquiales, vean cómo el conjunto lo estamos viendo desde la izquierda, o sea, en vista lateral izquierda. Entonces ahí está un arco branquial, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto. Y recordemos que el quinto queda restringido solo a una pieza de cada lado, que se llama hueso faríngeo inferior, que aquí se ve en vista posterior. ¿Sí? Aquí está el hueso faríngeo inferior, que coincide en espacio con los huesos de la rama superior del quinto arco, principalmente, ¿no? Y ya habíamos comentado que entonces es la transformación de una estructura que daba soporte a una branquia, ahora a una estructura que permite, entre comillas, el fraccionamiento del alimento cuando pasa por aquí, cuando pasa de cavidad bucal a faringea y para seguirse al esófago. Al pasar ahí, sufre por la presión de estos dos huesos que son parte del arco 5, ¿sí? Entonces se fracciona. Imagínense un osteiquio que se alimentara de caracoles, ¿no? Entonces, pues ya capturó el caracol, lo transportó por cavidad bucal, ¿sí? Por aquí así, y luego pasa por faringe. Entonces, al pasar por la faringe, estos huesos chocan entre sí, y entonces, como ahí está el caracol, pues lo quiebra. De esa forma, ya por el esófago sigue el caracol con una menor barrera para que en el estómago actúe bien la tialina y enzimas digestivas, ¿no? Entonces, esa es la estrategia alimenticia que tienen muchos peces, ¿no? Fraccionar un poco el alimento para que su digestión sea menos tardada, ¿sí? A nivel de estómago, sobre todo. Bueno, pero antes de alejarme de este aparato branquial, vamos a ver con más detalle algunas de estas branquiespinas. Por eso puse aquí un rectángulo para aumentar lo que se ve ahí, aquí. Entonces estoy viendo parte del arco número 1 y veo parte del arco número 2. En el 1 estoy viendo en el borde externo un par de branquias, ¿sí? Que lleva en su borde ¿cómo se dice? Unos dientecillos, ¿sí? Pero hay otra forma de branquiespinas más bajita, pero que tiene en su extremo los dientes, o sea, hasta vemos dientes de varias formas, ¿no? En cada branquiespina. Ya en una vista dorsal del aparato branquial, se vería así en el primer arco branquial, el conjunto de branquias que ahora ya vamos a llamar, bueno, sí, no, ¿cómo? Vamos a llamar arcos branquiales y las branquiespinas
las vamos a, ¿cómo se dice? A relacionar con el arco número 1, porque es donde son más grandes. En cambio, vean ustedes en el 2, en el 3, en el 4, sí hay branquiespinas, pero son muy bajitas, son como esta que está aquí dibujada, esta de acá. Perdón, es que estaba yo viendo aquí lo de huesos faringeos y me quedé pensando en cómo procesar en el laboratorio. Bien, como ven, este es el aparato branquial y está formado por varios arcos branquiales, pero cada arco branquial, tomen en cuenta lo siguiente, está formado por una rama inferior y otra superior, ¿sí? Entonces, y cada uno de sus cartílagos tiene un nombre, ¿sí? Y cada arco lo numeramos. Este es el 1, este es el 2, el 3 y el cuarto está aquí. Bueno, de este lado le quité las ramas superiores para ver completo usar las ramas inferiores. Y vemos que el quinto lleva dientes, ¿sí? Pero también, bueno, en su porción inferior, la porción superior, lo vemos de este lado, pero no le vemos los dientes, por eso mejor los dibujé acá. Entonces, tanto estos huesos que están en posición dorsal como este que está en posición ventral, les llamamos huesos faríngeos, pero a unos le llamamos faríngeos superiores y a este le llamamos faríngeo inferior. ¿Sí? Son los que están acá dibujados en vista posterior. ¿Sí? Ahí se ve el conjunto de dientes faríngeos superiores y el conjunto de dientes faríngeos inferiores. Y bueno, pues por aquí es por donde está pasando el alimento hacia el esófago. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene valor taxonómico, es decir, el ictiólogo luego tiene que, para poder definir qué especie es la que está trabajando, tiene que seguir unas claves de identificación y a lo mejor en la clave le piden que la cantidad de branquiespinas en la rama inferior. En otras claves a lo mejor les pide todo el total de branquiespinas, tanto de rama inferior como de rama superior. ¿Sí? También le puede pedir información de forma de branquiespinas, y como lo estamos viendo aquí. En este caso sería como triangular, alargado, pero también podría pedir información de su propia dentición. En este caso, de las branquiespinas más externas, cada una tiene una hilera de pequeños dientes, en cambio las demás branquiespinas son bajas y tienen en su, digamos, casi en su ápice, conjuntos de espina, digo, de huesos, no, de dientes alargados y más grandes que los de estas branquiespinas. En fin, piden todas esas características, y en el caso de esta especie de quirostoma, creo que la aportación taxonómica que puede dar este trabajo que hice fue el conjunto de dientes que se forma aquí en este arco número 4, ¿sí? Y hasta le pongo una flecha para que en el pie de figura diga, la flecha está mostrando conjuntos de dientes en el arco número 4.
estos conjuntos no los encontramos en otras especies de quirostoma. Entonces esto puede ayudar a la identificación taxonómica, ¿sí? También podría ser que quizá para diferenciar géneros, no estoy seguro, pudieran utilizar la presencia de este cartílago que descubrí entre los dos huesos faríngeos inferiores, que funcionalmente a lo mejor tiene que ver con movimientos diferenciales del que está en el lado izquierdo con respecto al lado derecho, y no lo sé bien, pero por lo pronto es una aportación de una estructura nueva en este grupo de peces, ¿sí? Esto mismo hay que hacerlo con todas las especies de quirostoma, o sea, de los llamados pescados blancos, porque hay varias en México, son endémicas de México, para que ayuden en esa disciplina que es la taxonomía, que es importante para varias otras actividades. Bien, creo que era lo último, ¿sí? O es lo último en esta presentación. Ahora, yo no sé si les interese que les pase mediante la ayuda de David el artículo que publiqué sobre la osteología sobre el sistema digestivo de esta especie de pescado blanco, que no es más que un charal grande, ¿no? Pero que es endémico de uno de los lagos de nuestro sistema de ahí, de Lerma Chapala, y que tiene importancia económica, ¿sí? Entonces, si tienen interés, es más, ya ni les voy a preguntar, no les espero la respuesta, se los voy a enviar con David, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Bueno, creo que sí, pero para confirmar, ¿siempre habrá una apertura branquial para cada arco branquial? No estoy bien, ¿siempre habrá una qué? Abertura, o sea, como... ¿Abertura branquial? Sí, No, bueno, en los teídeos es solo una de cada lado y está delimitada por el opérculo y por la cintura escapular. O sea, tiene esos límites la única abertura de cada lado. En cambio, en condrictios, cada branquia se abre independientemente al exterior. Por lo tanto, vemos de 5 a 7 hendiduras branquiales, pero aparte podría estar la que se modificó y que se llama abertura espiracular o espiráculo, ¿sí? Entonces, yo les voy a traer las rayas, ¿sí? Y a lo mejor un tiburoncito completo para mostrarles estas aberturas, ¿sí? En los dos grupos de condrictios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por lo pronto, yo creo que nos despedimos, ¿no? Yo, de aquí tengo que irme al laboratorio de peces del agua a seguir trabajando. Entonces, tuve el gusto de verlos a través de la